Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a Ejército Blanco, a esta segunda temporada. Este programa, no sé si la palabra sería programa, este podcast que hacemos junto a Lucas Paulinovich. Lucas, ¿cómo estás? Zeta, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Acá andamos, como te contaba fuera del aire, en mi etapa más nihilista de la vida, pero tratando de ponerle todo ganas. Llega, claro, el momento nietzscheano llega en algún momento. Me está agarrando ahora a los 41, es un quilombo bárbaro. Antes de arrancar, pedirles por favor que se sumen a la comunidad de Ejército Blanco, ya sea a través de nuestras redes sociales. Saben que nos pueden encontrar en el Instagram de Rapto, ahí es donde publicamos habitualmente nuestros reels y cada uno de los episodios. En Spotify, dándole un me gusta, calificándonos con estrellas, obviamente ponernos 5, si no vas a poner una, no tiene sentido, directamente no nos diga nada. Y en YouTube, que de a poco vamos cargando los episodios. Sí, y el boca a boca, y el viejo y querido WhatsApp. Decile a tu viejo, a tu vieja, a tu hermana, a tu amigo, a tu novio, a tu compañero, a tu compañera, a tu compañere, a tu compañere. Bueno, en fin, hoy tenemos como tema el radicalismo. Sí. Ese sería el tema de entrada. Antes hablamos del peronismo, ahora nos vamos a centrar en el radicalismo. Y para eso te quiero dar pie a vos, Lucas. Y era hora, ¿no? Porque se habla muy poco del radicalismo, que es un tema que a mí particularmente me fascina. Básicamente porque creo que es uno de los dos grandes lentes por los cuales entrarle al sistema político del siglo XX y el siglo XXI, en lo que va corriendo de la Argentina. Pero es el lente menos mirado, porque es tal el esplendor o la obcecación que produce el peronismo que muchas veces el radicalismo queda de lado, pero es el otro gran partido popular que tiene la Argentina y que tiene una historia que creo yo se define, o mejor dicho, da cuentas de la integridad de todo el universo político de la Argentina. De punta a punta, con sus idas y vueltas, me parece que el radicalismo resume a la perfección la política argentina, o por lo menos permite un punto de ingreso a esa lectura de la política argentina que es, a mi entender, sumamente atractivo. Uh-huh. Hoy está pasando una circunstancia también muy singular, ¿no? Tiene esa característica de vivir momentos de definición histórica casi que de forma permanente, ¿no? Ante casi cada ciclo electoral o cada gobierno, el radicalismo está permanentemente en una instancia decisiva. Para meternos ya de lleno en el presente y después sí ir viendo la historia y cómo eso se relaciona, yo creo que hay dos planos fundamentales hoy para ver al radicalismo. Un plano nacional que se divide en dos, que uno podría decir la instancia partidaria, que tiene que ver con la vida institucional. La vida interna del partido, la UCR. Que hacen culto de eso, digamos. El radicalismo hace un culto de su actividad interna. Son los grandes interna. Expertos de la partidocracia en la Argentina, sin lugar a dudas, ¿no? Me parece a mí que son quienes tienen la mayor técnica del uso del partido político. La cuestión sería, ¿qué hacen con esa técnica? Yo tengo una mirada bastante positiva de lo que hacen con esa técnica, porque es un partido que tiene 100 y pico de años. Es el primer gran partido institucional de la democracia, llamémosle moderna en la Argentina, la premoderna y moderna. Sí, el primer partido popular. El primer también. partido con el nombre verdaderamente merecedor de partido político, sacando el partido autonomista y demás, del roquismo, digo. En cuanto al sistema político de la vida más moderna, el radicalismo es el que se constituye como la figura más destacada, y todavía subsiste
peleando, a veces arañando, a veces mordiendo, pero siempre en torno al poder. Y eso es un mérito indudable. En esa vida interna del partido hoy creo que hay una figura destacada en la capital federal, que es un territorio que el radicalismo creyó poder convertir en una pieza propia para la proyección nacional. Recordemos que el primer gobernador, intendente, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue un radical que ni siquiera era porteño, que es de la Rúa, y que después se la arrebataron y la perdieron, pero ahí hay un punto de contacto, porque la pierde posterior a aquella experiencia que hoy parece asomar como novedad, que fue el ibarrismo, ¿no? La emergencia de Aníbal Ibarra hacia adentro de lo que fue la alianza como una figura joven, con cierto atractivo mediático y fundamentalmente que cumplía el rol de fiscal, es decir, el denunciador de las injusticias, que se presentaba como un defensor de la verdad ante la sociedad. Esa experiencia fue calamitosa y terminó muy mal, logrando que el radicalismo perdiera la capital federal. Hoy, dentro del radicalismo porteño, parecería haber una sensación de nueva transversalidad, incluso tocando al PJ porteño, que da cuentas de una suerte de nueva alianza en formación, ¿no? Si uno mira los coqueteos que hay entre Lustó y ciertos sectores del peronismo porteño, podría decirse que hay un neo-ibarrismo naciente que tiene un eje fundamental en la UBA, ¿no? Y en la situación que está viviendo hoy la UBA, en donde, de algún modo, el radicalismo encuentra su causa noble desde donde presentarse a la arena política, que es algo que ejercita mucho, ¿no? Esto de encontrar el punto de la causa noble y desde ahí construir su poder político electoral. Y por otro lado está el radicalismo más clásico, que es el de los gobernadores, que tiene una vertiente más tradicional, quizás en decadencia, o por lo menos en una reconfiguración que parece tenerlos de capa caída, con figuras como Cornejo en Mendoza y Morales en Jujuy, que siempre tuvo, y tal vez eso sea el principal argumento para esta suerte de decadencia, un rol subsidiario. Y me parece que el último rol subsidiario quedó manifiesto en la experiencia post-convención de Gualeguaychú, cuando deciden ir detrás de Macri y cumplen un rol muy... habría que buscar el adjetivo preciso. El único que les quedaba. El único que les quedaba de desaparecer, básicamente. El único que les quedaba de desaparecer, que eso lo interpretaron muy bien, supieron sobre hacerlo. Sobre todo Sanz habla mucho de eso. Hay un libro ahora que no me puedo acordar, el de Mariana Gené, que fue el último que sacó sobre la derecha, donde cuenta toda esa experiencia. Ellos tenían muy en claro de que si no cerraban con el macrismo, ellos como partido tenían que decretar el cierre y la muerte del radicalismo. Y lo que más le preocupaba a Sanz no era ir con Macri, era ser la cara visible del tipo que decrete la muerte del partido. Vos sabés que un amigo dirigente radical, en aquella época, cuando el dirigente radical de la Juventud Radical, de los que se quedaron adentro, ¿no? Porque te acordás de esa escena de los jóvenes radicales por un lado puteando. Ya vamos a hablar de la diferencia entre los jóvenes, me parece que es bastante simpática, interesante esas divisiones internas en la Juventud Radical, pero que ahí comienzan un poco. Los que estaban afuera puteando y los que estaban adentro avalando el ingreso a Cambiemos. Este era de los que estaba adentro. Y el argumento que dio para explicar por qué iban con Macri fue precisamente ese. Si no lo hacemos, desaparecemos, y nuestro objetivo es lograr subsistir para que cuando esto pase, nosotros sigamos siendo opción. Yo creo que ahí es el punto en donde fue, no sé si el fracaso, pero sí por lo menos no haber conseguido el objetivo. Porque Macri fracasó y se lo llevó puesto al punto tal de que el radicalismo parecía
tras Alberto ser la pieza clave de la opción opositora, y otra vez no lo fue, digo, no logró esa fuerza necesaria como para proyectarse post-Macri. El radicalismo en sí mismo, a partir de 2001, tuvo una larga caminata por el desierto que le llevó 14 años hasta llegar a Gualeguaychú, que es lo que vos acabas de describir. Y creo que siempre tuvo una clara noción de supervivencia, ¿no? Un instinto natural de supervivencia. Para el radicalismo lo más importante que hay es conservar algún lugar en el Estado. De la forma que sea, hay que estar ahí. Entonces, por lo general, o puede ser administrativo, digamos, dentro de las estructuras, secretaría, direcciones que puede tener el Estado, sea una comuna, sea un concejal. El leitmotiv, digamos, lo que mueve al radicalismo es sostenerse adentro del sistema político. Siempre ha sido así. Ahí te agrego un punto que me parece interesante, antes de seguir con el otro plano. A mí me parece que hoy se está dando un fenómeno en el radicalismo que no se había dado en democracia, creo yo que se dio solo con Menem, que es la base fundamental de su origen, que es ser el otro opuesto a la razón de Estado. El radicalismo nace de una revolución, ¿sí? Que fue la revolución del Parque, y nace como la Unión Cívica, incluso yendo más atrás en su alianza con el mitrismo, como la expresión de lo otro del poder de turno, que era el poder roquista, ¿no? Sí, sí. Y en esa ser lo otro, en esta lógica de buscar la causa noble desde donde representar a eso otro, es donde tuvo su mayor fortaleza y representatividad social, ¿no? El Turco Asís lo dice muy, muy graciosamente, de que siempre en cada pueblo uno encuentra un odontólogo radical o alguna farmacéutica. Es la idea de permanencia, radical. De siempre estar. Eso se diluyó, sobre todo en la democracia, en donde el radicalismo fue la razón de Estado. La democracia argentina es una razón netamente radical y de un radicalismo particular, que es el radicalismo, si se quiere, izquierdizado de la coordinadora y yendo más allá de los mentores culturales que directamente venían del Partido Comunista, como Portantiero, Di Pola, bueno, en fin, los que de algún modo les generaron esa explicación madre de la democracia Alfonsín. Y hoy yo creo que si Milei tiene un antagónico, es el radicalismo, no es el peronismo. Hoy el radicalismo vuelve a ser eso otro que porta la razón democrática que Milei pone en crisis, y lo pone paradójicamente en una situación de cierta fortaleza, ¿no? De algún modo. De ahí la ironía de Loredo hace poco cuando hablaba, que decía que de los gobiernos justicialistas, y nombraba a Milei entre ellos, casi como una burla, pero me parece que apuntaba a eso, a decir, bueno, el radicalismo en esto tiene la posibilidad de volver a ser lo que fue en el origen, es decir, portar una razón democrática que está puesta en crisis, en este caso, desde el propio gobierno, y que rompe un poco con esa lógica de el radicalismo como el partido de los cargos, que sigue estando porque es un partido, pero que de algún modo lo posiciona en otro lugar frente al escenario político del presente. Hoy el radicalismo tiene cargos, pero no en la escena nacional. En la escena nacional es casi que el enemigo declarado. Sí, a mí me hace más ruido, ya entrando, digamos, más en lo que es este presente, es si resolvió de esa crisis de identidad que tiene. Me parece que no, y me parece que es un problema que atañe a los grandes partidos políticos de la Argentina. O sea, al peronismo le está pasando lo mismo y al PRO también, porque justamente son los que representan el orden que comienza en el 83, que tiene un cambio de ciclo en el 2001 y que se estiró hasta el día de hoy. Entonces Milei es el nacimiento de aquello que va en contra de ese orden, y eso pone en crisis cualquier identidad política.
Y me parece que eso se ve claramente en el radicalismo con las posturas que tiene de Loredo en la Cámara de Diputados y con las posiciones que representan tipo como Cornejo, vos también lo dijiste a Morales, y el resto de los gobernadores radicales, como puede ser, no sé, también está el caso del de San Luis, si no me equivoco, bueno, o me confundo, no importa, pero digo, la razón de esos ejes se da una disputa que ya nació con el, digamos, con el conflicto de Gualeguaychú, digamos, y que sigue ahí. A mí me parece que hoy ese es el gran tema del radicalismo, que es su identidad. Es la mayor disputa que yo noto, veo, y es lo que más les cuesta. Por eso creo que Milei tiene también tanto desprecio hacia el radicalismo. Y no es gorila, digamos, entre comillas, con el peronismo, porque entiende que es otro tipo de animal, digamos. Este animal del statu quo, de la Argentina de clase media, culturalmente blanca, unida a valores europeos, que ya no existe más, digamos que desapareció esa Argentina. Digamos, lo que quedan, bueno, son estertores. Y en esos estertores seguimos todos más o menos fingiendo demencia de que ese lugar es así. Y donde mejor se ve eso para mí es en su obstinación por sostener su representatividad en la universidad pública. Y ahí conecto con esto que mencionabas de la diferencia con el peronismo. Antes, como para cerrar la parte partidaria, están justamente esos nuevos referentes que son los emergentes. Yo pondría como destacados al propio de Loredo, que es un perdedor, y a Puyaro, que es el ganador, como gobernador dentro de las figuras nuevas, con todas las dificultades que eso tiene también para un partido tan arraigado en la tradición como es el radicalismo. Siempre en los partidos tradicionales ser nuevo es una ventaja en algunas cosas, pero en otras es un problemón, ¿no? Porque implica justamente eso, ser nuevo. Pero en esto que mencionabas, me parece que ese es el otro plano nacional interesante de todo esto, que es lo que yo diría el plano periférico, en donde ubico principalmente a Larreta y a Frigerio. Dos nombres que incluso conectan con la historia del radicalismo, proto-radicalismo y ahí pegadito filoperonismo. ¿Por qué digo esto? Básicamente por sus ancestros, ¿no? Exactamente. Y fundamentalmente el padre de Larreta y Frigerio. Frigerio sobre todo. Fundamentalmente en el caso de Frigerio, ¿no? Sí. Uno podría decir que Frigerio difícilmente pueda ser catalogado como un gobernador radical, pero no deja de ser Frigerio, que es el descendiente de el dirigente que llevó a Frondizi, vamos a decirlo así, a romper con el radicalismo y a generar el desarrollismo como línea. Exacto. Esa línea desarrollista, hoy presente en algunas relaciones que tanto Frigerio como Larreta tienen con determinados tanques de pensamiento y fundaciones que son los grandes financistas de todo el progrenismo, llamémoslo así, es decir, la parte progresista del peronismo, y que de algún modo también funcionan como reclutadores de los odiadores técnicos de la cámpora, es decir, todos aquellos que tratan de ponerle algún tipo de límite a la influencia de Cristina a través de la impugnación de la cámpora, tienen alguna cercanía a estos financistas de pensamientos y proyectos políticos que lo conectan con Larreta y Frigerio y que dan de algún modo ese plafón a esta suerte de nueva alianza en donde radicalismo y peronismo tienen un punto de contacto como lo tuvieron en el 99 en la alianza propiamente dicha, ¿no? Digo, la fórmula presidencial, de hecho, lo sintetizaba, era de la Rúa, Álvarez, ¿no? Un radical y un peronista. Y ahí me parece que la cuestión de la identidad también queda como un poco, no sé si relativizada, pero sí por lo menos exhibiendo estas divisiones internas. Lo mismo pasa en el peronismo, ¿no? Hay identidades en disputa. Y en referencia a esto que mencionabas de la crisis o esa larga caminata que tuvo post
2001 el radicalismo, me parece a mí que se dan dos cosas. Una es una influencia poco reconocida del radicalismo en el sistema político post-2001. Si uno piensa en las candidaturas, había 3 candidatos radicales en el 2003. Los 3 por separado. Moró con la bandera partidaria, que hizo la peor elección de la historia. 1,5%, 2%. Fue una cosa catástrofe. López Murphy, que es un dirigente de la Franja Morada, del ala más liberal, y estaba Carrió, que es un epifenómeno radical que tuvo una influencia determinante en el sistema político posterior. Y esa influencia terminó jugándole en contra por la aparición, me parece a mí, del kirchnerismo, que hizo una suerte de apropiación cultural del radicalismo, y por eso decía hoy que nunca fue lo otro al poder de gobierno durante la democracia, salvo con Menem. Porque con Néstor Kirchner no fue lo otro. Si Néstor hizo la transversalidad, con Cristina tampoco lo fue. Si de hecho Cristina fue con un radical en la fórmula de su primer gobierno y después generó una incursión trayéndose al gran perdedor del 2003 a ser uno de los principales armadores de esa nueva complejidad interna de su armado, que es Leopoldo Moró, y ni qué hablar que no lo fue con Macri y Alberto Fernández, en los cuales en ambos casos integró el gobierno. Hoy sí se encuentra cuestionado. Es decir, durante todos estos años el radicalismo fue un factor clave en organizar el sistema político, en ponerle palabras y en determinar los ámbitos donde se dan las discusiones que derivan en las decisiones políticas. Hoy no lo es más, y eso me parece a mí que es una gran novedad, y es también una gran incertidumbre para ver cómo sale de esta, si sale por un lado de recuperación de su origen histórico o si sale hacia un nuevo panorama. Vos mencionabas un punto clave en todo esto, que es la universidad. Ahí hay una escena clave. A mí me parece que hoy estamos viendo la ley Mucci contra los radicales. La ley Mucci fue la iniciativa de Alfonsín para la reforma sindical, que lo hizo chocar con el sindicalismo y terminar en una ruptura política irreconciliable, porque tocaba el foco del poder peronista de los 80. Hoy Milei apunta a la universidad pública, que es el sindicato de los radicales. Es el lugar donde los radicales tienen su fuente de poder y básicamente su plataforma para reclutar cuadros, ¿no? Y fuente de financiación también, digamos. Sí, con eso quiero decir fuente de poder. Claro, ¿no? Porque, poniéndolo en palabras claras, porque, digamos, la cuestión es que el radicalismo se ha recluido en estos lugares históricamente porque le ha permitido, digamos, sostenerse en los momentos en que ha estado fuera del poder. Y yo te diría que para muchos radicales es mucho más importante la universidad que el ejercicio de un ministerio, por ejemplo. Para mí no tengo duda que a Bartolacci le importa mucho más seguir siendo rector de la UNR, o a Pablo Hapkin sostenerse en la intendencia radical, en ese tándem que hacen con Bartolacci y Smook, en donde controlan las 3 principales cajas de la ciudad de Rosario, que son el Consejo Municipal, la Municipalidad y la UNR, que aspirar a algún otro tipo de lugar de privilegio. Y me parece que eso está muy en la génesis de radicalismo, que es la gran diferencia para mí siempre con el peronismo. El peronismo históricamente ha querido ejercer el poder. El radicalismo en eso es más menos claro, digamos, ¿no? Es como más vidrioso. ¿Por qué? Porque en estos otros lugares más tranquilos, manejando resortes de poder a su vez por manejar cuestiones de caja, se permite un tránsito que yo siempre lo pongo así. Están esperando, se sientan en los lugares a esperar que pasen los años, ¿no? Digamos. Yo lo noto, por lo menos yo lo veo claramente en la gestión de Pablo Hapkin en la ciudad, ¿no? Es un tipo que controla todo para que nadie
hable mal de él para que todo esté en un cierto orden, mientras que la ciudad se cae a pedazos, básicamente. Digamos, ¿no? Lo de las veredas es un ejemplo, pero tenemos miles y no da tampoco para meterse en ese tema que es tan local y tan de nuestro lugar tan chiquito. Pero con la universidad pasa exactamente también lo mismo. Es un espacio que tiene una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de lugares, que genera cierto prestigio, que permite a un montón de gente no salir nunca de ese lugar, no saber qué es lo que está pasando adentro de la universidad, qué se está formando ahí adentro, y llevar adelante una vida de enorme tranquilidad. Es un sacerdocio de algún modo. Porque bueno, yo creo esa que es una buena palabra. Fue una habilidad. Volviendo a la razón de Estado de la democracia, este invento de algún modo radical tiene que ver también con esa suerte de sacralidad de la universidad pública, en la cual hoy la universidad tiene una enorme ventaja, que eso lo capitaliza el radicalismo por ser decir amos y señores de la universidad suena fuerte, pero no distante de la realidad, en la cual atacan como partido político y se defiende como iglesia, ¿no? Porque tienen la capacidad para intervenir en el debate público con una organización y una estructura conformada casi de partido político, porque tienen un predominio sustancial de la vida universitaria, pero ante cualquier objeción es la universidad pública. Bueno, pero ese es un gran tema, porque en esa defensa que hace como corporación, que en realidad se disfraza pensando dando a entender de que lo que está haciendo está defendiendo un patrimonio que es de todos, ese gran problema por el cual yo creo Milei logra llegar al gobierno y logra, digamos, poner en cuestión y en duda todo ese sistema de creencias. Porque yo creo que lo que hay que preguntarse ahí es: ¿qué pasó con la universidad pública? Estamos poniendo el ejemplo de la universidad pública, lo podemos preguntar con un millón de cosas. Hoy lo vamos a hablar desde este Porque lugar. estamos hablando de radicales. Exactamente, porque estamos hablando de radicalismo. Pero, ¿qué pasó? Digamos, ¿cuál es el proyecto de la universidad pública general para el desarrollo de la Argentina? Digamos, es difícil dar un lugar de eso, porque tampoco hay un proyecto desde la política de eso. Y ahí, yo pensando en el proyecto desde la universidad, creo que la reforma del 18, casi haciendo historia antigua, es precisamente ese punto en donde se imposibilita que la universidad quede subordinada a un proyecto estatal. La autonomía refleja esa separación irreversible entre universidad y Estado y gobierno, que fue un poco la marca del siglo XX, pero que acá, en el siglo XXI, en Rosario, de algún modo entra en cuestionamiento, porque si hay algo que se ve muy patente, es una suerte de confusión entre universidad pública y gobierno. Casi que uno podría decir que la MUNI es la UNR por otros medios, ¿no? Lo que pasa es que justamente en esa separación de la universidad pública del proyecto nacional es cuando se transforma en una iglesia. ¿Y qué hace la política con la iglesia? Negocia, porque es otro poder. Establece acuerdos, establece alcances, llega a pactos de gobernabilidad. En este caso particular, en lo que se da hoy por hoy, en esa relación universidad-municipalidad, que es lo que vos marcabas recién, se da también el tema de que Bartolacci, Hapkin y Schmuck, que son hoy los que, como yo decía antes, manejan las tres principales cajas de la ciudad, municipalidad, consejo y universidad, son amigos, son radicales, son gente que estudió juntos, que se conocen desde hace 14, 15, 20, no sé, 30 años, fueron juntos. No solamente que militan desde los 14 años más o menos, sino que son gente que ha transitado toda una vida junta. Entonces, digo, el problema que vos tenés ahí es ¿para qué está pensada la Universidad Pública de Rosario, la UNR? ¿Qué da además de abogados, ¿no? Digamos, médicos, algún que otro psicólogo, comunicadores sociales, que no sé para qué servimos, digamos, ya a esta altura del partido? Y no
consustanciada en un proyecto de desarrollo. Pero eso no es solamente de acá, eso es a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Se termina transformando, que esa es mi gran preocupación hoy por hoy, en el lugar en donde vos vas a hacer una carrera profesional que no querés hacer en el sector privado, que no podés hacer en el sector privado, no lo sé, pero que claramente no lo querés hacer. Entonces, terminás apropiándote de lugares producto de que no tienen una misión puesta en un bien mayor, que esto sería un proyecto nacional, un proyecto provincial, vamos a verlo más chico, un proyecto de provincia. Y termina siendo un lugar de disputa de caja, de disputa de poder, de disputa de lugares, de formas de crecer profesionalmente, con goce de sueldo y la estabilidad que te da saber de que no te van a echar nunca, salvo que te rebeles y te subleves contra algún jefe, que yo ya eso lo he conocido producto de amigos que se han quedado sin laburo en la universidad, producto de esto. Porque también pasa lo mismo que pasa en el Estado, está lleno de contratos de mierda, que entonces te tienen agarrado de las bolas o de los ovarios, ponele el color que quieras, y que vos te tenés que subordinar, que es exactamente lo que pasa en el Estado. ¿Qué viene a romper Milei? Milei viene a poner en cuestión esto. ¿Qué es lo que sabe todo estudiante que va a la universidad pública? Por eso, cuando hay un montón de gente que se sorprende de por qué el estudiantado no sale a defender los recortes que está haciendo Milei en la universidad pública, porque en parte comparte esta idea o entiende que ahí adentro hay una casta, la misma casta que hay en la política. Entonces, yo creo que el radicalismo en eso ha encontrado un lugar en donde sobrevivir, y mucho más que sobrevivir, en donde hacer una carrera y hacer una vida. Digamos, Jacobiti es rector de la UBA y es diputado nacional. Y tiene un puesto sustancial dentro de lo que es la estructura partidaria. El Coti no sigue, aspiró a menos, digamos. Y tiene mucho más poder, está bien, pero no importa, digo. Esta cosa angurrienta de comer cajas, lugares, espacios, ¿para qué? Ahí hay una diferencia clave, me parece a mí, entre Ciudad de Buenos Aires, radicalismo Ciudad de Buenos Aires, UBA, y Rosario. Yo lo diría, esto que mencionabas vos, de esta manera. En esta ciudad desterritorializada, casi delesiana, que es Rosario, no hay política. Y como no hay política, hay universidad. Eso es lo que viene a cumplir la universidad en Rosario, el lugar de la política. Y eso me parece porque se da una lógica que tiene que ver con la construcción radical en la provincia también, en donde cuando hay territorio no hay universidad, y cuando hay universidad no hay territorio. Si uno observa el mapa rosarino y el mapa santafesino, Rosario es una ciudad sin territorio pero con universidad, y es la universidad la que ocupa el lugar del poder en donde están los radicales. Y si uno observa la provincia, no hay universidades, y ahí aparece otro tipo de radicalismo, que es el radicalismo territorial, que es el radicalismo del senador Michlik, que es el radicalismo incluso de Puyaro, que a pesar de ser un estudiante viviendo en Rosario, no deja de ser un dirigente de UGES y de un departamento, ¿no? Y esa tensión entre territorio y universidad me parece que es definitoria de los estilos de construcción de poder del radicalismo en Santa Fe, y es también el límite que tiene el radicalismo en Santa Fe. No pasa eso en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires se logró constituir como un territorio. El problema que tuvieron es que ese territorio se lo apropió otro, no lo gobierna un radical, lo gobierna el PRO, que lo transformó en territorio propio. En Rosario no existe el territorio, es delesiano Rosario. Rosario está por fuera de Santa Fe, es una suerte de flotación extra geográfica en la cual la base del poder es la universidad.
Sí, me quedé pensando en eso que vos decías de lo de donde hay universidad no hay gobierno y donde hay gobierno no hay universidad, y pensaba en el caso de la ciudad de Santa Fe, en donde es la única que ha demostrado que esas dos cosas juntas funcionan. Digamos, rectores de la Universidad del Litoral que han terminado gobernando la ciudad de Santa Fe y luego han hecho una carrera legislativa muy importante. Se me viene ahora a la cabeza Barletta, pero uno, digamos. Exactamente. Es uno. Digo, ¿sabés cuál es la diferencia? Creo yo que justamente la UNL tiene sentido de la burocracia. Es decir, la Universidad Nacional del Litoral, que es la universidad madre, es decir, la UNR es una suerte de hija rebelde de la UNL, lo que produce es burocracia. Y al producir burocracia, forma cuadros que rápidamente adquieren ese ejercicio de la negociación para la práctica política de la administración, ¿no? Y ahí me parece a mí que las imágenes que alguna vez hemos conversado del personaje de UNL y el personaje de UNR son un poco también características. La UNR uno la asocia más a la cátedra, a la clase magistral, y la UNL a la formación de negociadores de una mesa de café o de un escritorio de una oficina. Pero es muy interesante esa diferencia que vos haces, porque para mí es la que justifica el argumento que yo daba antes, en la cuestión de que lo único que disputan son cargos y que se sientan en esos cargos a esperar a que pase el tiempo sin que nadie se dé demasiado cuenta que están ahí, porque una cosa es obtener el cargo, otra cosa es resolver problemas. Para eso vos tenés que tener un proyecto, digamos. Bueno, poder, digamos, ¿qué problema resolvés si no tenés un norte? Digamos, es como esta cosa, como decía, de Lesiana, digamos, estás en una cosa que no sabés qué es. Bueno, me parece que en eso la identidad fundamental del radicalismo es sostener esos lugares, que pasa el tiempo y seguir sosteniéndolos. ¿Pero por qué? Porque no hay un proyecto atrás. Por eso mismo Puyaro, que hace 4 meses que asumió la gobernación, ya está pensando en la presidencia. Y está pensando y está trabajando para ese objetivo. Entonces ya está recaudando para ese objetivo, ya está mirando encuestas para ese objetivo. Y la provincia es un paso, digamos, es un interludio, digamos. Y ahí está el problema. Todo se repite, todo lo que falta a nivel nacional se repite a nivel local, a nivel provincial. Porque ese es, para mí, ese gran mal que tenemos. Y como decía antes, la universidad forma parte de esa lógica. Por eso hay una clara direccionamiento de Milei para destruir todos estos lugares. Porque en realidad terminan siendo los lugares en donde van a refugiarse este tipo de clase política profesional que no resuelve, pero que sostiene, porque también la burocracia es necesaria para que esto funcione. También hay una creencia equivocada sobre la burocracia. Parte de eso es positivo, porque esto si no funciona. Ahora, no puede ser que solamente el hecho sea vivir. Es como estar viviendo en estado vegetativo, conectado a una máquina que lo único que te hace es tirarte aire para que no te mueras. Ahí me pongo en defensor del radicalismo y me parece que la ya era hora porque lo estábamos cagando a palos. Me parece que la juventud radical muestra un poco la diversidad que hay. Porque se pueden identificar 3 líneas entre la juventud radical que después se manifiestan obviamente en el partido grande. Yo pondría por un lado los pragmáticos, que son los que estaban adentro en Gualeguaychú, que de algún modo expresan esta lógica transaccional de la política, del reparto de cargos y de hacer sobrevivir, hacer de la carrera política una mera subsistencia. Por otro lado están los principistas, que son los que reprochan la actitud pragmática,
pero son orgánicos y por lo tanto acompañan desde la derrota al interior del partido. Que eso es algo muy positivo, hay que decirlo, digamos. Y los hay mucho, y es algo a reivindicar porque la disciplina partidaria es un atributo sumamente valorable en un dirigente político. Que hoy el peronismo, por ejemplo, no tiene. Y están, sí lo tienen. Yo no sería tan malo, sí lo tienen, lo tienen mucho. No. Sí. En eso no coincido. Y están los ideologizados, que son los que se tuvieron que ir del partido, los que están afuera en el llano lamentándose, reprochando, o los que directamente se incorporaron a otra estructura política. Uno podría decir como emblema de este sector a Santoro, ¿no? Digo, es un referente de la juventud radical, era par del propio Puyaro, que termina en una formación política distinta justamente por una carga ideológica que lo hace romper e irse. Esto sí lo tiene mucho el peronismo y hoy está más pensaba en eso que vos decías, nunca. digo, esa lógica transaccional se da en los dos partidos mayoritarios porque también no han podido sostenerse a lo largo del tiempo como hegemónicos desde su lugar. Digamos, no pasó lo que pasa con el Partido Republicano y el Demócrata, que no permite que surja ninguna tercera vía, sino que se da ahí adentro, que es lo que pasó con Trump, digamos, que es una tercera vía que se mete por ahí. Acá no pasa, acá nacen partidos nuevos, acá nace el PRO, acá nace La Libertad Avanza. Sí, que estos dos mencionados, tanto el PRO como La Libertad Avanza, este último, vamos a ver qué pasa ahora, que recién está empezando, pero digo, el PRO nunca pudo desembarcar, particularmente en Santa Fe y puntualmente en Rosario, y cuando lo hizo necesitó primero del peronismo, después del radicalismo, ¿no? Digo, también se da esa particularidad que es precisamente esto que estábamos hablando. De algún modo los pragmáticos fueron los que entendieron que en una alianza con el PRO estaba la subsistencia, los principistas fueron los que entendieron que no le daba la fuerza para poder torcer ese rumbo y tenían que estar adentro por una disciplina partidaria, y los ideólogos fueron los que no se la bancaron y se apartaron, lamentaron o se confundieron en otra estructura política, como ha sucedido mucho, sobre todo muy visible del Frente de Todos para esta parte. Y después yo haría otra división que me parece también que es fundamental en el radicalismo, en donde por un lado están los gorilas, que entienden la política como hacer todo lo posible para destruir al peronismo. De Loredo. Y podría ser un de Loredo. Cornejo. Y están los filoperonistas, que entienden que el radicalismo forma parte, usemos la palabra que se utiliza, del campo popular, y en esa abstracción necesitan acercarse al peronismo porque son pares de una misma construcción. En este caso podríamos volver a traer a Santoro, que me parece que es el que mejor expresa, hasta incluso por su calidad discursiva, esta propuesta. Pero me parece a mí que en esas dos líneas se define mucho de lo que son no solo las internas dentro del propio radicalismo, o mejor dicho, no son las internas dentro de la UCR como partido, sino las tensiones que se dan al interior del radicalismo, no diría como movimiento porque no lo llega a ser, pero sí como fenómeno ampliado de la vida política en la Argentina. Sí, yo ahí tengo poco para agregar, me encuentro más bien perdido porque yo sigo con la pregunta dándome vueltas, es tanto para el radicalismo como para el peronismo, si no están atravesando una crisis de identidad, y esa crisis de identidad ¿dónde lo va a llevar? Y eso es como hablar a futuro, porque uno no lo sabe, digamos, hacia dónde va en todas estas vertientes que vos venís describiendo con tanto detalle. A mí es algo que todavía hoy me tiene como bastante con la brújula desmagnetizada, digamos, estoy medio perdido con ese tema, no le termino de encontrar la vuelta para dónde va, qué va a ser el radicalismo, no sé si es la línea de Loredo la que está ganando partidos, si es la línea Puyaro con esta idea, digamos, de la zona centro, la zona núcleo, de armar algo. Yo creo que en el momento en el que sea una sola cosa, dejará de ser radicalismo. Me parece que decir radicalismo, decir crisis de identidad en esos términos, es casi decir lo mismo. Haciendo un paneo rápido, como para poder representar qué quiero decir, pensemos en lo siguiente.
Es un partido que surge de un referente liberal, casi diría que prelibertario, porque algunas de las ideas de Alem son anticipatorias de lo que fue después el ideario libertario teórico más puro en el siglo XX, que se suicida. Le sigue la emergencia con un conflicto familiar de un líder, casi que uno podría decir típicamente populista, que es el emblema de la democracia de masas, como lo fue Irigoyen. Tiene en su interior el primer levantamiento armado de tipo guerrillero que hubo en la historia argentina, como fue el de Paso de los Libres, entre los cuales estuvo Arturo Jaureche. Y posteriormente se transforma en la fuerza republicana defensora del consenso, el diálogo y el orden establecido contra cualquier tipo de manifestación contestataria vía armada, incluso en su versión más extrema hacia la izquierda, como fue la coordinadora, en la cual, en la contradicción fundamental, dicen apoyamos todo lo de los movimientos juveniles, menos la vía armada. Lo que sí me parece ahí, para volver a lo que yo estaba diciendo antes, es que todos estos movimientos dentro del radicalismo, que son esta multiplicidad de identidades que vos estás marcando, tenían una aspiración de poder, de alcanzar la presidencia, de gobernar la nación. Y lo hicieron, de hecho. Lo que yo me refería anteriormente es que yo no veo eso hoy en el radicalismo. Digamos, una cosa es el voluntarismo de un manes que dice que quiere ser, pero que no le estaría dando, por lo menos por ahora. Y después, ¿qué quiere de Loredo, por ejemplo? ¿Qué quiere Lustó? Lustó claramente por ahí sí quiere ser presidente, pero ¿qué quiere primero? ¿Ser jefe de gobierno porteño? Puyaro, yo sé que quiere ser presidente y que está trabajando para eso. Ahora, no está pero no, yo no veo esa sed, esa sangre en el ojo que sí veía en otros tipos de dirigentes, que creo que hoy también ese problema lo tiene el peronismo, digamos. Está complicado ese tema hoy para ver quién es, digamos. Yo en eso discrepo. Yo creo que el radicalismo sí tiene un proyecto claro. No el radicalismo de forma uniforme, ¿no? Siguen estas distintas líneas. Y me parece que hay un proyecto muy serio de poder detrás de esta suerte de nueva alianza que se está gestando, entre las cuales hay dirigentes radicales, hay dirigentes peronistas, hay dirigentes de la izquierda. Es un amplio mundo del progresismo, pero que tiene una proyección muy clara por distintas razones. Una, porque tiene las figuras para ofrecer a nivel electoral. Otra, porque tiene las estructuras partidarias para poder hacer política en términos de maquinaria electoral para mover recursos. Y otra, porque tiene las fuentes de financiamiento, es decir, tiene las bases de respaldo en fundaciones, tanques de pensamiento, espacios empresariales que deciden apostar por esa vía, llamémosle desarrollista. Y eso es el radicalismo también. Sí, pero yo voy a este tema, digamos, es ¿con qué proyecto? Porque está claro que Milei, que no tuvo absolutamente nada de todo eso, ganó la presidencia. Digamos, y su proyecto era ajuste, destrucción del Estado. Y la sociedad le dio un voto de confianza. Entonces yo entiendo esta estructuración que vos hacés y la comparto, digo, no la pongo no la discuto. Digo, ¿con qué? Digo, ¿con qué propuesta? ¿Con qué haces que todo eso que tenés, con todos esos fierros que tenés, sean efectivos? Cuando un tipo te ganó desde una cuenta de Twitter, a todo ese aparato de movimiento de estructuras. Es que ahí insisto, y vuelvo a la reconstrucción, porque me parece que hoy se da esa misma situación en el presente. Digo, se da el radicalismo, para ponerlo en términos ilustrativos, representativo, obviamente que no de forma literal, pero digo, el radicalismo que se podría expresar en un Roque Carranza, poniendo la bomba del primer atentado terrorista en el siglo XX en Plaza de Mayo, en el subte, que después termina
como funcionario de Alfonsín, el radicalismo de Solari Irigoyen, sufriendo un atentado por la AAA, y el de Morroy, funcionario de la dictadura, asesinado por Montonero. Digo, esa amplitud del espectro ideológico, pragmático, político, de construcción, de apuestas, de proyectos, me parece que hoy se ve en el presente, y uno puede ver un radicalismo que toma curso en esta suerte de nueva alianza, un radicalismo de Loredo que plantea una suerte de entrismo a Milei, un radicalismo más consustanciado con la consolidación en espacios institucionales que permita desencillar hasta que aclare. Hay distintos proyectos que me parece a mí lo ponen al radicalismo como fenómeno con una gran vigencia, a la UNR, UCR, que es más o menos lo mismo, con una situación de estado de amesetamiento, ¿no? Me parece que esa es una diferencia importante. Una cosa es el radicalismo como fenómeno, insisto, no es un movimiento, como fenómeno político que tiene muchísima vigencia y se está dispersando lo suficiente como para poder incorporarse a lo nuevo que surja. Y otra cosa es la UCR como estructura partidaria, que tiene la cosa un poco más complicada porque se vio envuelta en un dilema que se le rompió la casa, ¿no? Vino el lobo, le sopló y voló la casa. Bueno, hasta acá me parece que hemos dado un panorama bastante extenso del radicalismo. Calculo que con esto podemos decir que cerramos el episodio. ¿Estamos de acuerdo? Nos damos por satisfechos. Nos damos por satisfechos. Queda muchísimo para hablar. Y por suerte quedan muchos radicales en acción que son siempre muy entretenidos. Y lo vamos a seguir en otras emisiones de Ejército Blanco. Te recuerdo que nos podés escuchar en el sitio de Rapto, nos podés escuchar en Spotify. Estamos subiendo los episodios a YouTube. Acordate, dale me gusta, calificanos, recomendáselo a alguien si te gusta lo que hacemos. Y en fin, nos vemos dentro de 2 semanas. Estás escuchando Rapto.